en la época de los reyes de Israel, ellos apelan a los escritos de Moisés. Es decir, no están inventando nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas, nuevos conceptos. Sencillamente están tomando y aplicando en su época lo que escribió Moisés varios siglos antes. Noten Primera de Reyes, el capítulo 2 y el versículo 3. Aquí David está hablándole a Salomón su hijo, porque Salomón va a tomar su puesto. Y dices David a Salomón: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios. Noten esto ahora, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Qué interesante que cuando a David habló a su hijo Salomón, le dijo: asegúrate de hacer e implementar lo que enseñó Moisés en la ley que él escribió. Es decir, David está apelando a los escritos de Moisés. Noten Segunda de Crónicas, el capítulo 8 y el versículo 12 y 13. Segunda de Crónicas, el capítulo 8 y el versículo 12 y el versículo 13. Aquí está hablando de los sacrificios que ofreció Salomón. Y fíjense que los sacrificios que ofrece Salomón los ofrece en la forma en que Dios había mandado a través de Moisés. Dice allí, Segunda de Crónicas 8, 12 y 13, lo siguiente: entonces ofreció Salomón holocaustos a Jehová sobre el altar de Jehová que él había edificado delante del pórtico, para que ofreciesen cada cosa en su día. Ahora fíjense cómo se ofrecían los sacrificios: para que ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en los días de reposo, en las nuevas lunas y en las fiestas solemnes 3 veces en el año. Esto es, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Noten que todas las fiestas en los días de Salomón se estaban observando de acuerdo a la forma en que prescribió ¿quién? En que prescribió Moisés. Salomón no está trayendo ninguna nueva doctrina. David no está trayendo nuevas enseñanzas. Sencillamente están tomando y aplicando lo que escribió Moisés centenares de años antes. Noten Segunda de Reyes, el capítulo 18 y el versículo 6. Todavía estamos en la época de los monarcas de Israel. Segunda de Reyes 18 y el versículo 6. Aquí nos dice que Ezequías, uno de los reyes de Israel, guardó las leyes que Dios dio a través de Moisés. Dice lo siguiente: en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Es decir, Ezequías puso su esperanza en Jehová, Dios de Israel. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, y ahora escuchen, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Otra vez encontramos que Ezequías está obedeciendo los mandamientos que Dios dio a través de Moisés. Noten Primera de Crónicas, el capítulo 15 y el versículo 15. Nos está hablando aquí de los levitas, quienes cargaban el arca en Israel. Y fíjense que ellos cargaban el arca por una razón muy especial y de una forma muy especial. Primera de Crónicas 15 y el versículo 15. Dice: y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras. ¿Por qué la traían sobre sus hombros en las barras? Dice, como lo había mandado ¿quién? Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Todavía estaban cargando el arca como había mandado Dios a través de Moisés en la época de los reyes. Ahora, el pueblo de Israel fue llevado cautivo al reino de Asiria por su desobediencia. Y quiero que noten que es por su desobediencia a lo que escribió Moisés.
Segunda de Reyes, el capítulo 18 y el versículo 11 y 12. Segunda de Reyes 18 y el versículo 11 y 12. Está hablando del cautiverio de Israel. Noten por qué Israel fue llevado cautivo. Dice, el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Ala, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. ¿Y por qué hizo Dios eso? Dice, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. ¿Por qué fueron a cautiverio? Porque rehusaron obedecer lo que Dios había dado a través del siervo de Dios, Moisés. Noten nuevamente que estos reyes no están trayendo nueva luz, no están trayendo nuevas enseñanzas, nuevas doctrinas. Sencillamente están tomando lo que fundamentalmente enseñó Moisés y lo están aplicando en su época. Noten Segunda de Crónicas, el capítulo 33 y el versículo 8. Aquí Dios explica la condición para que el pueblo pueda quedar en su tierra. Segunda de Crónicas, el capítulo 33 y el versículo 8. Aquí Dios está haciendo su promesa. Dice, yo los voy a dejar en la tierra siempre y cuando cumplan una condición. Dice, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres. Pero luego dice esto, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Dios dice, pueden quedarse en la tierra, pero tienen que obedecer lo que escribió ¿quién? Moisés. Quiero que noten algo también en cuanto al rey Josías. Esto se encuentra en Segunda de Reyes, el capítulo 23 y el versículo 25. Segunda de Reyes 23 y el versículo 25. Hablando de Josías, dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Noten nuevamente que Josías fue un rey que vivió en armonía con la ley de ¿quién? Con la ley de Moisés, dice aquí. Un texto más de la época de la monarquía de Israel. Segunda de Crónicas, el capítulo 17 y el versículo 9. Aquí está hablando de los sacerdotes de Israel y explicando qué era lo que enseñaban los sacerdotes. Segunda de Crónicas 17 y el versículo 9. Dice lo siguiente. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro